aras del tiempo vamos a iniciar las actividades de este día. Hace 6 años el Colegio Médico, cuando estábamos celebrando los 70 años de fundación, iniciamos con las actividades científicas durante el mes de julio. Recuerden que el mes de julio, el 14 de julio de cada año, pues se conmemora el Día del Médico. Esto fue algo instituido por la Asamblea Legislativa en conmemoración de la fecha de la fundación del colegio. Así iniciamos las actividades científicas que posteriormente se han convertido en las jornadas de educación médica continua, ¿verdad? Así es que el Colegio Médico ha querido contribuir tanto con los estudiantes de medicina como con los médicos en general para incrementar sus conocimientos científicos. Esperamos que sean bien aprovechados y con la colaboración de las 4 grandes especialidades de la medicina, como son en este día la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, el sábado pasado fue la Sociedad de Pediatría y el primer sábado fue la Sociedad de Cirugía. Y esperamos contar para el próximo sábado con la Sociedad de Neumología, porque la actividad a cargo de medicina interna pues no fue posible llevarla a cabo. Así es que agradezco en nombre del Colegio Médico y del Comité de Actividades Sociales, Culturales y Deportivas su presencia y esperamos que sea de buen provecho. Dejo la palabra al doctor para la inauguración de la jornada. Muy buenos días. Quisiéramos, en primer lugar, darle la más cordial bienvenida, como lo dijo el doctor Hidalgo, en nombre del Colegio Médico y de su filial, quizás de las más grandes, como es la Asociación de Ginecología y Obstetricia de nuestro país. El doctor Guidos, Miguel Guidos, que es su presidente, pues ha tenido un atrasito y me pidió de que les dirigiera algunas palabras en esta jornada que año con año nos toca desarrollar. Me siento muy emocionado ver tantos colegas en esta jornada que hemos preparado con temas que el médico general como el médico especialista deben de conocer y tener los últimos conocimientos sobre lo que se está haciendo en cada una de estas temáticas que está en el programa. Es parte de nuestros estatutos, de nuestros objetivos como Asociación de Ginecología, la educación médica continuada, y esto es una de las actividades que nosotros siempre agendamos anualmente. Pero quiero también aprovechar para decirles, posteriormente vamos a tener una información más completa, de que del 23 al 27 de marzo del próximo año, como asociación y como país, nos toca celebrar el Congreso Centroamericano de Ginecología y Obstetricia. Este congreso lo hacemos cada 10 años porque es en forma rotativa, que se va haciendo cada 2 años en diferentes países en Centroamérica y Panamá. Así que desde ya quisiéramos que se abocaran a la asociación en el 5º piso del centro ginecológico o en la clínica del doctor Guidos en la primera planta del centro ginecológico, para que puedan obtener información sobre costos de inscripción, programas científicos. De hecho, ya en la página web de la asociación ya está toda la información pertinente y pueden ingresar ustedes con mucha facilidad a esta página para tener la información sobre los costos de inscripción y sobre todo lo que conlleva este programa. Así que desde ya los estamos invitando a que participen en este congreso. Es cada 10 años, no va a haber otro en 10 años, entonces es una oportunidad para que todos puedan asistir. Muchos laboratorios van a regalar inscripciones. Vean, pónganse en contacto con los visitadores médicos y
pues ahí está parte de dónde pueden ustedes conseguir esas inscripciones tanto para el precongreso, los precongresos que van a ser los primeros 2 días, o sea, 23 y 24, y 25 y 26 y 27, propiamente el congreso. Vamos a dar inicio ya a nuestro programa científico. Tenemos un poquito de retraso, esperamos recuperar el tiempo que nos lleva que tenemos desfasado. Vamos a tener un pequeño cambio en el programa científico. Por motivos de fuerza mayor, el doctor Alvarado no va a poder estar en esta primera conferencia, en esta primera charla. Posteriormente la vamos a tener, pero sí vamos a iniciar con el doctor Mauricio Vides, quien nos va a dar diabetes y embarazo, una conferencia que estaba para las 11:10 a 11:50. El doctor Mauricio Vides es médico ginecólogo y obstetra del Hospital 1 de Mayo del Seguro Social, es graduado de la Universidad Evangélica, es perinatólogo y ultrasonografista del Seguro Social del Hospital 1 de Mayo, y actualmente es el jefe del Servicio de Medicina Materno-Fetal del Seguro Social del Hospital 1 de Mayo. Así que vamos a dejar al doctor Mauricio Vides para que nos dé el tema diabetes y embarazo. Muy buenos días, gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí, ver caras de viejos conocidos, no caras viejas, sino que de viejos conocidos, y de muchos jóvenes, así que me da gusto estar aquí. Muchas gracias. Y además me da gusto porque vamos a hablar de un tema que realmente es apasionante, un tema que cobra vigencia día a día, porque es una de las enfermedades que más afectan a nuestros pacientes. Así que, y me pareció muy acertado poner este tema como no todo es diabetes gestacional. Como les dije, esto va cambiando día a día, y la última actualización fue más o menos alrededor del 2016, y antes del 2016 todo lo que hallábamos en el embarazo era diabetes gestacional. Actualmente ya las cosas no son así, ya no todo es diabetes gestacional. Como les mencioné, es una enfermedad que siempre está en discusión, actualizándose a cada rato, y nunca nos podemos poner de acuerdo, ya que existen amplias, múltiples consensos en la comunidad científica en cuanto a diferentes criterios diagnósticos, diferentes criterios de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, no existe, o no les puedo venir a decir una receta de cocina, hagan esto, esto y esto, sino que muchas veces queda a criterio del médico y además a criterio de la institución qué parámetros o qué parámetros de qué organización seguir. Así que yo traigo algunas actualizaciones para ver que en nuestras instituciones cuál vamos a ocupar. Muchas entidades cuestionan la relación del beneficio o no del diagnóstico, y esto se debe ya que existe mucha discusión porque se encuentran muchas pacientes que se les encuentra una diabetes gestacional bien light, ¿verdad? Bien leve, en la cual se cuestiona si realmente eso va a tener repercusiones en la morbimortalidad perinatal y si realmente necesita tratamiento o no. Entonces, por eso a veces está muy cuestionado el beneficio de hacer un screening para el diagnóstico temprano de estas pacientes, ya que aumenta el costo del diagnóstico y el tratamiento, ya que estas pacientes deben de tener mayor acercamiento al hospital, lógicamente, va a tener mayor costo por mayores visitas prenatales, mayor ultrasonografía, exámenes de laboratorio, al final del embarazo que nosotros tengamos que intervenir por A o B motivo. Entonces los costos se empiezan a elevar. Entonces cuestionan si está justificado o no.
Entonces, muchas veces dicen que es un diagnóstico en busca de una enferma, ¿verdad? Entonces, pero la gran mayoría está justificado el tratamiento, en la gran mayoría. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Como yo les dije, es la complicación médica más frecuente que complica el embarazo, y es tan frecuente como el 10% en algunas poblaciones. Depende de la etnia y así es la frecuencia. Se habla que en nuestros países de Latinoamérica está alrededor de un 10%. En Estados Unidos, por sus diferentes razas, la frecuencia puede oscilar entre un 6 hasta un 12%, dependiendo de la raza de la población. Es una patología que asociada al embarazo es capaz de producir una serie de trastornos y dos en especial, tanto trastornos que afecten el embarazo y trastornos que afecten al producto, como son la embriopatía o una fetopatía. Y lógicamente, la complicación o las complicaciones que son capaces de producir está asociado al grado de control metabólico. Eso es muy, muy, muy importante. Esta enfermedad nos ha ayudado, o nos ha mostrado, mejor dicho, a ver al feto que ha pasado de ser un individuo pasivo que nada más asistía como un pasajero dentro de la mamá y asistía nada más a los cambios metabólicos de la madre y sufría sus consecuencias. Esta enfermedad nos ha enseñado que tenemos que ver a este bebé como el paciente que comparte con su madre el protagonismo del proceso, ya que es el bebé el que se va a afectar y que son las necesidades del bebé y no las maternas las que condicionan las pautas terapéuticas. Por eso es que estas pacientes son de nosotros los ginecólogos, ¿verdad? No son del endocrinólogo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados para actuar con estas pacientes. No se vale que un ginecólogo tenga una diabetes gestacional y la mande al endocrinólogo, porque son las pautas espero que no haya endocrinólogos aquí que van a empezar a tirar piedras, pero estas pacientes de diabetes gestacional son nuestras, ya que nosotros conocemos cuáles son las necesidades del bebé, que son las que van a dar la pauta del tratamiento y no son las necesidades maternas. Esa era la definición antes del 2015, 2016. Se decía que toda alteración de los carbohidratos que se identificara por primera vez durante el embarazo actual, independientemente de la edad gestacional, independientemente tuviera un día de menorrea o que tuviera 39 semanas con 6 días de menorrea, era diabetes gestacional, independientemente del tratamiento, si necesitaba insulina o no, dependiendo del grado de afectación, etcétera, etcétera. Todo era diabetes gestacional si era identificado durante el embarazo. Entonces, alrededor del 2015 o 2016, todas estas organizaciones y otras más, pero las más importantes, la Asociación Americana de Diabetes, la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetras, todos esos se reunieron y empezaron a proponer nuevas pautas. Se cambió la definición clásica de diabetes gestacional debido a que existe una alta prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 que no está diagnosticada o subdiagnosticada en pacientes en edad reproductiva. Entonces, muchas de estas pacientes que no están todavía diagnosticadas se embarazan y son las que nos hacen hiperglicemias o las que muestran alteraciones de los carbohidratos durante el primer trimestre, y esas las que catalogamos antes como diabetes gestacionales, y no son una diabetes gestacional, sino que era una diabetes que todavía no había sido diagnosticada. Entonces, estas pacientes
tienen riesgo incrementado de embriopatía diabética. Antes se decía que la diabetes gestacional no tenía que ver nada con la embriopatía diabética, pero era porque nos estábamos quedando, sin diagnosticar a estas pacientes en las primeras semanas de embarazo. Así que actualmente esa es la definición que se está utilizando por la Asociación de Diabetes Americana de Diabetes, y se define como la diabetes gestacional que es diagnosticada en el segundo, esa es diabetes gestacional, ¿verdad? Es una diabetes diagnosticada nada más en el segundo y tercer trimestre, ¿verdad? En la cual no hay historia de diabetes manifiesta previa. Así que todo lo que nosotros diagnostiquemos en el primer trimestre se llama diabetes mellitus y se le está poniendo un término como diabetes manifiesta. Esto es lo que pasa en el embarazo normalmente. Esa es la fisiología normal. En las primeras 20 semanas de embarazo se da algo que conocemos como un anabolismo, es decir, las hormonas de la mamá están haciendo que la mamá ahorre energía para la segunda mitad del embarazo, que es cuando realmente empieza a crecer el bebé, y se va a ver un aumento del gasto de energía de la madre. Por lo tanto, en las primeras 20 semanas la mamá lo que hace es ahorra energía. ¿Y cómo ahorramos energía los humanos? Depósitos de grasa, ¿verdad? Eso es una energía ahorrada, una energía acumulada. Así que las hormonas, que son los estrógenos, son los que se elevan más durante las primeras 20 semanas. Lo que hace es, va a ahorrar energía, va a facilitar la acción de la insulina. Entonces, va a disminuir la glicemia basal. Entonces, nuestras pacientes van a tener hipoglicemia en ayunas. Por eso hay que pedirle a nuestras pacientes que no salgan sin desayunar de sus casas. Uno de los males de nosotros los salvadoreños es salir corriendo de la casa sin desayunar y llegamos a desayunar a nuestro trabajo. Estas pacientes se pueden hasta desmayar en el bus, ¿verdad? Por hipoglicemias en ayunas. Disminuye la glucogenólisis, aumenta la glucogénesis, es decir, los depósitos de carbohidratos, de glucosa a nivel del músculo y a nivel del hígado. Y aumenta la utilización periférica de glucosa. Por lo tanto, van a estar ahorrando energía. Esto es lo que pasa en las primeras 20 semanas. De las 20 semanas en adelante, la cosa cambia. Se da un viraje completo de la fisiología de los carbohidratos en la mujer, ya que la placenta alrededor de las 24 semanas ya tiene el control completo de las hormonas y empiezan a secretar una gran cantidad de hormonas, ¿verdad?, a predominio del lactógeno placentario humano, que son los encargados de actuar de forma diferente. ¿Se acuerdan que en las primeras 20 semanas era facilitar la acción de la insulina? Pues aquí en la segunda mitad es todo lo contrario. Disminuye o evita que la insulina actúe normalmente. Entonces se da un aumento en la resistencia de la insulina. ¿Para qué se da esto? Yo siempre les explico que es para tratar de unir, la fisiología de la mamá con la del bebé. Unir a un producto, ¿verdad?, un ente que se tiene que alimentar constantemente durante todo el día, ¿verdad? Tiene que tener niveles estables de glucosa en su sangre, unirlo con una persona que está comiendo intermitentemente durante el día. Bueno, algunas mujeres comen no intermitentemente, comen constantemente durante el día, pero no es lo normal. Lo normal es que coman intermitentemente durante el día. Entonces, para eso es, para acoplar esas dos fisiologías. Entonces, aumenta la resistencia a la insulina, por lo tanto, aumenta los niveles sanguíneos de azúcar. Aumenta la glucogenólisis,
aumenta la gluconeogénesis, disminuye la utilización periférica de glucosa y se dan dos cosas que son bien importantes, que es la inanición acelerada y el anabolismo facilitado. ¿Qué quiere decir eso? En términos fáciles es que si nosotros comenzamos con nuestra inanición de 6, 8 horas, 10 horas de ayuno, nuestro hígado va a empezar a secretar y a utilizar el glucógeno que ya teníamos almacenado, ¿verdad? Para estabilizar los niveles de azúcar en nuestra sangre. Pero en las personas, en las mujeres embarazadas, esto se da más rápidamente. Ese método de compensación, ese método de defensa, se activa a las 4 horas, ¿verdad? Como ya les dije, para mantener estables los niveles de glucosa en el bebé. La gran mayoría de mujeres, eso es lo que sucede normalmente en todas las embarazadas. Normalmente la gran mayoría de mujeres esto lo lleva bien, ¿verdad? Lo pueden soportar. Pero existen un cierto porcentaje de mujeres, como ya vimos, alrededor de un 10% de mujeres, que tienen ya tienen algún daño, lo vamos a decir así, ¿verdad? Ya tienen un defecto de fábrica en lo cual el páncreas no logra soportar la resistencia a la insulina debido a las hormonas placentarias. Normalmente la mujer embarazada soporta la resistencia aumentada a la insulina porque el páncreas empieza a secretar más insulina para vencer la resistencia. Pero si ya la paciente ya tiene un defecto funcional en el páncreas, no logra romper la resistencia a la insulina y le da diabetes del embarazo. Entonces, esto es la fisiopatología de por qué unas mujeres se convierten en diabéticas y otras no. Esto es lo que pasa con el bebé. Empiezan a aumentar todos los nutrientes a nivel sanguíneo, no solo la glucosa, sino que también los lípidos, los cuerpos cetónicos, los aminoácidos y la glucosa principalmente. La glucosa no pide permiso para pasar la placenta, ella no necesita ningún transportador a nivel de la placenta, pasa por difusión simple a nivel de la placenta, llega al cordón umbilical, a la sangre del bebé, y el bebé se empieza a elevar el azúcar. Esa elevación de glicemia en el bebé activa las células del páncreas y empieza a producir una hiperplasia a nivel de las células del páncreas para secretar más insulina en el bebé para poder manejar toda la glucosa que le está llegando. La insulina actúa como un factor de crecimiento, es prácticamente la hormona del crecimiento en el bebé, por lo tanto activa o aumenta el crecimiento en el bebé, dando mayor chance de macrosomía fetal. Ahora viene donde se pone dura la cosa, que es cómo hacer el diagnóstico de estas pacientes. Como siempre, en toda patología, lo más importante es la historia clínica, desde la primera visita prenatal, ya que tenemos que identificar los factores de riesgo en estas pacientes para poder actuar desde el principio. Acuérdense que les mencioné que una de las complicaciones en estos bebés son la embriopatía. Y la embriopatía son dos cosas: malformaciones y abortos. Por lo tanto, tenemos la obligación de estudiar a estas pacientes desde el principio para evitar complicaciones. Y como siempre, tenemos que evaluar en las etapas tempranas del embarazo en mujeres con factores de riesgo. Todas estos factores de riesgo es que si estas pacientes tienen estos factores de riesgo, debemos de hacer el diagnóstico en la primera visita prenatal. Si ustedes leen esos factores de riesgo, casi todas nuestras pacientes, casi todas, 99.9% de nuestras pacientes cumplen 1, 2 o más criterios o factores de riesgo. Todas estas pacientes deben de tener el screening durante la primera visita prenatal. Si tienen más un índice de masa corporal de 25, casi todas tienen
más de 25. Si han tenido diabetes gestacionales previas, si tienen familiares diabéticos en primer grado, la raza latina, ¿verdad?, es altamente diabetogénica. Los nativos americanos, los asiáticos americanos y las islas del Pacífico Sur, ¿verdad?, como son Hawái, Samoa, etcétera, etcétera. Historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial crónica, historia de hiperlipidemia, síndrome ovario poliquístico, inactividad física, obesidad severa, acantosis, macrosomía en gestaciones previas, historias previas de intolerancia a los carbohidratos o edad de mayor de 40 años. Todas estas pacientes son de alto riesgo de diabetes en las primeras del primer trimestre, por lo cual deben de ser estudiadas. ¿Cómo se estudian estas pacientes actualmente? Según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, deben de ser estudiadas con una glicemia en ayunas, que es parte del control prenatal. Si estas pacientes tienen 126 o más en dos valores de glicemia en ayunas separados, ya son diabéticas, ¿de acuerdo? Ya no necesitan ningún otro tipo de estudio. O en estas pacientes, si tienen glicemias en ayunas normales y tienen factores de riesgo, se debería de utilizar la curva de tolerancia de 3 horas con 75 gramos. Eso es diferente que la que se hace para diabetes gestacional. Acuérdense que eso es en la primera visita prenatal. O si tienen una hemoglobina glicosilada igual o más de 6.5%. Si tienen entre 5.5 y 6.5, se dice que es intolerancia a los carbohidratos, pero si tiene 6.5 o más, ya es diabética manifiesta. O si tenemos una glicemia al azar, cualquiera que sea, ya sea en ayunas o no ayunas, con una glicemia de 200 o más, ya se cataloga como diabetes manifiesta. Entonces esos son los criterios para diabetes manifiesta en la primera visita prenatal. Ahora, en el segundo y tercer trimestre, las pacientes que ya llegan alrededor de las 24 semanas, el famoso test de O'Sullivan. Esto es una prueba en la cual se da 50 gramos de glucosa oral y una hora después se toma la glicemia, y si la glicemia sale de 140 o más, es positiva. Se dice que tiene una sensibilidad del 80%, una especificidad del 87%, y hay dos estudios en los cuales han demostrado que el 10% de las diabetes gestacionales tienen cifras entre 130 y 139. Por lo tanto, existen algunos grupos en los cuales han bajado el punto de corte. Hay grupos que ocupan 130, otros grupos que ocupan 135 y otros grupos que ocupan 140. La verdad es que si nosotros bajamos el punto de corte, vamos a aumentar el diagnóstico, obviamente. Vamos a aumentar el número de pruebas positivas. Por lo tanto, nos va a incrementar los costos. Entonces, eso es lo que yo les decía antes. ¿Valdrá la pena o no vale la pena? ¿Verdad? Lo que la mayoría está en acuerdo es que pacientes que tienen factores de riesgo, como ya los ya mencionados, el punto de corte debería ser más bajo, por lo menos 135, ¿verdad? O 130, ¿de acuerdo? Lo que yo hago es, pacientes con factores de riesgo, yo le pongo 130, ¿verdad? Para catalogarlo como positivo. Entonces, este tamizaje debería ser universal, o es universal, ¿verdad? Se debe de hacer a todas las pacientes alrededor de las 24 a las 28 semanas, ¿de acuerdo? Se debe de hacer en pacientes
que no tienen diabetes previa, porque si ya tienen diabetes previa, el diagnóstico ya está hecho, ¿verdad? Ya no se debe de hacer. Se habla de que en aquellas pacientes si no tienen riesgo, no se haga el tamizaje. Pero les digo, en nuestro país, todas las pacientes tienen factores de riesgo, todas son latinas, ¿verdad? Así que ya solo por ser latinas, ya pertenecen a un grupo étnico de alto riesgo. Así que en nuestro país, todas tienen que tener tamizaje. En las pacientes que no son latinas, en las pacientes que no tienen historia familiar, en los menores de 25 años, en las que tienen menos de un 25 de IMC, en las que no tienen antecedentes obstétricos desfavorables, en las que no hay historia de intolerancia a los carbohidratos, estas no les podemos hacer. Pero si no me dejan mentir, ¿cuáles de nuestras pacientes caen aquí? Casi ni una. Así que todas tienen por lo menos un riesgo moderado a alto de diabetes gestacional, por lo cual deben de ser tamizadas. Como ya les dije, se debe de recomendar el tamizaje en la primera visita prenatal, como ya les había mencionado anteriormente, y el O'Sullivan entre las 24 y las 28 semanas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se puede hacer de diabetes gestacional en el segundo o tercer trimestre, se puede hacer de dos formas. Uno que es el que se ocupa un solo paso, y la otra que es el diagnóstico de dos pasos. El que más se ocupa y el que más utilizamos aquí en El Salvador, y me atrevería a decir casi en todo el mundo, el que más se utiliza es el de dos pasos. ¿Cuál es el de dos pasos? El primer paso es el O'Sullivan, que ya les había mencionado, y el segundo paso es una curva de tolerancia oral a la glucosa, el cual es diferente para la embarazada, ya que en la embarazada se debe de dar 100 gramos y son 4 tomas, en ayunas, 1 hora después, 2 horas y 3 horas después. Entonces este es el que más utilizamos, el de dos pasos. Si el O'Sullivan sale mayor o igual a 140 o mayor o igual a 130, pues pasamos al segundo paso. Lo que es cierto es que si el O'Sullivan nos sale de 200 o más, ya no necesita pasar a la curva de tolerancia. Con 200 miligramos ya se considera un O'Sullivan positivo y se puede hacer diagnóstico de diabetes gestacional con ese simple paso. ¿De acuerdo? El problema que estamos teniendo es de referencia, ya que trabajamos en un hospital de referencia, es que nos están mandando las pacientes solo con O'Sullivan. Solo con un O'Sullivan de 160, le ponen que está positivo y nos la mandan como diabetes gestacional. Ese estudio está incompleto, porque hay una cierta cantidad, un porcentaje de mujeres que aunque tenga positivo el O'Sullivan le puede salir negativo la curva de tolerancia y no es diabetes gestacional. Así que estos son los valores que se ocupan actualmente. Si ustedes ven, son valores bastante estrictos para considerar diabetes gestacional, y si tiene 2 o más valores positivos, se considera diabetes gestacional. Ahora, de aquí de este lado es el diagnóstico que se hace de un solo paso. Tiene ventajas, tiene críticas, tiene desventajas. Una de las ventajas que yo veo es que es de una sola vez, ¿verdad? Y nos puede servir para aquellas pacientes que ya llegan al límite de las 27, 28 semanas y que ya no vamos a tener tiempo de volverlas a ver. Si nosotros le dejamos, siendo sinceros, ¿verdad? En nuestros hospitales las citas están lo más cerca, son 3, 4 semanas en la unidad de perinatología de la 1 de mayo, con suerte, ¿verdad? Entonces, si nosotros le dejamos esto, un O'Sullivan a las 28 semanas, nos van a venir a responder lo más cerca 31 o 32 semanas. Y si está positivo y tiene 160, le vamos a dar otra vez la curva y nos llegamos a la semana 36 y todavía no le hemos hecho el diagnóstico. Así que yo creo que esta es una buena estrategia para
aquellas pacientes que estamos al límite o que ya no queremos hacer el diagnóstico más rápido, ¿verdad? La crítica es que aumenta el porcentaje, aumenta la sensibilidad de la prueba, ¿verdad? Entonces vamos a tener mayores diagnósticos de diabetes gestacional, ¿verdad? Entonces esa es una de las críticas. Aumenta cerca de un 10 a un 20% del diagnóstico de diabetes gestacional. ¿Y cómo se hace la prueba? Es más fácil, son 75 gramos de glucosa y son 3 tomas de glucosa. En ayunas, 1 hora y 2 horas. Y los valores, si ustedes ven, son más estrictos, ¿verdad? Son 92 en ayunas, 180 en la primera hora y 153 la segunda hora. Con uno de estos ya nos hace diagnóstico de diabetes gestacional. Con uno de estos, pero de los de 180 o 153, ¿de acuerdo? Eso ya se los expliqué. Esas son las complicaciones en la mamá y en el bebé que pueden, debidas a la diabetes gestacional. Aumenta el chance de parto prematuro, aumenta el chance de ruptura prematura de membranas, preeclampsia, polidramnios, infecciones posparto y mayor intervencionismo obstétrico, mayor chance de inducciones, parto instrumentado, cesárea. Y en el bebé, como ya les había dicho, embriopatía y fetopatía diabética. Embriopatía en las primeras semanas y la fetopatía en el segundo y tercer trimestre. Como ya les había mencionado, el pronóstico depende del control metabólico, del grado de control metabólico, y la embriopatía depende del control metabólico durante la etapa periconcepcional. Entonces, una paciente que ya se sabe que es diabética debe de pedir consejería, como yo les digo a las pacientes, deben de pedir permiso para embarazarse, ¿verdad? Porque se debe de embarazar en una etapa ideal con un buen control metabólico durante los previos 2 a 3 meses para reducir el riesgo de embriopatía. No se sabe qué es lo que da la embriopatía. Se cree que tiene relación directa con la hiperglicemia, pero no se conocen realmente los mecanismos. Se cree que deficiencia de ácido araquidónico, hipercetonemia, etcétera, etcétera, pero son realmente teorías. Lo que es cierto es que el riesgo de malformaciones es de 3 a 5 veces más que en la población normal, pero que, es decir, casi un 10% de chance de malformaciones fetales en estas pacientes, es bien alto. Lo que es cierto es que si nosotros logramos que esta paciente, convencerla que tenga un buen control metabólico, el riesgo de malformaciones es igual que cualquier persona normal. Así que esa es la clave del asunto. Las complicaciones o las malformaciones congénitas mayores más comunes son las del corazón y las del sistema nervioso central. Esto es lo que es la definición de fetopatía, son las cosas que pueden pasarle al bebé. Más chance de muerte fetal intraútero, más chance de alteración del crecimiento. En diabetes gestacional vemos más macrosomía. RCIU lo vemos en pacientes con diabetes mellitus de larga evolución y que ya tienen alteraciones vasculares. Alteraciones en la madurez, como ya les había mencionado, aumenta el chance de parto prematuro y además estos bebés tienen disminuida o más enlentecido la maduración pulmonar, aunque sean de término, aunque sean de 36, 37, 38 semanas, el chance de hacer membrana de línea es más frecuente. Más chance de que haya parto distóxico por macrosomía, por lo tanto, mayor chance de asfixia perinatal. Alteraciones metabólicas durante las primeras horas de vida, mayor chance de hipoglicemia, policitemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia, y estos bebés a largo plazo tienen mayor chance de ser obesos y de tener diabetes y de tener síndrome metabólico.
El tratamiento, como ya les había dicho, la piedra angular es el control intensivo de la glicemia. Y esa palabra tiene que ser bien grabada en nuestra mente. El control es intensivo. Las pacientes con diabetes tienen la particularidad de ser un poco especiales, ¿verdad? Un poco renuentes al tratamiento y vienen acostumbradas a llevarla al suave, bien al suave, ¿verdad? No todas, pues, pero sí la gran mayoría. Vienen acostumbradas de andar la glicemia entre 130, 140 en ayunas y que el endocrinólogo hasta le revienta cohetes cuando llega, ¿verdad? Y cuando nosotros le decimos que tiene que tener 95 en ayunas, frunce la cara, ¿verdad? Y nos ven que es bravo este doctor. Pero es porque la piedra angular es el control intensivo de la glicemia, ¿verdad? Están acostumbradas de la dieta, de verdad, bien al suave. Dicen, es que lo que yo no como dulce, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que cambiar durante el embarazo y nosotros somos los que tenemos que estar convencidos para convencer a las pacientes de ese cambio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Dos cosas principalmente. Hay que modificar la dieta, como ya les había dicho, y evitar que los nutrientes permanezcan largo periodo de tiempo en la circulación. Acuérdense lo que les había dicho de las hormonas, mantienen elevados los niveles de azúcar durante todo el día, por lo tanto nosotros debemos en estas pacientes disminuir el tiempo de circulación de esos nutrientes. ¿Cómo lo hacemos? Con ejercicio, aumentando el consumo de esos nutrientes en sangre, no el consumo de nutrientes, sino que se utilice esos nutrientes en la sangre, que estas pacientes se muevan. Y lo otro es favoreciendo la utilización, que es con medicamentos que vamos a ver más adelante. Entonces, la piedra angular del tratamiento son dos, la dieta y el ejercicio. La dieta no debe ser restrictiva, debe ser normocalórica. No podemos poner a una paciente a bajar de peso durante ese periodo. Se dice que la dieta tiene que ser lo mínimo 1800 calorías, no podemos bajarla de ahí, y menos en una gordita, ¿verdad? Porque no va a aguantar y además se le va a bajar la glucosa y va a dar más problemas. Así que la dieta no debe ser restrictiva, no es una época para bajar de peso. Debe ser equilibrada en los tres grandes grupos. Nosotros no somos nutriólogos, así que nosotros no sabemos de nutrición, así que esto nos tenemos que ayudar de ciertas especialidades, ¿verdad? Como los nutricionistas o los nutriólogos, para que le den una guía a nuestras pacientes. En la institución tenemos una guía de dieta, por lo tanto, para nosotros se nos hace un poquito más fácil, ya que cuando le damos la consejería de un solo le damos la dieta, que es una dieta estándar para todas las pacientes. No debería ser así, la dieta debe ser individualizada, pero por lo menos tenemos esa opción. Se deben de restringir los carbohidratos de rápida absorción, es decir, los carbohidratos simples, todo lo que es azúcares blancas, ¿verdad? Pan blanco, bebidas, tanto bebidas artificiales como naturales, la fruta líquida, ¿verdad? Como yo le digo a las pacientes, la fruta líquida se absorbe más rápido el azúcar de la fruta, ¿verdad? No es lo mismo chuparse una naranja completa con todo y bagazo que tomarse el jugo de la naranja, ¿verdad? Eso es algo que se debe de ilustrárselo a las pacientes, ya que ellas creen que si le damos una naranja se puede tomar el licuado o el jugo de naranja que estamos acostumbrados, que es una gran bolsada así, que le echan hasta vainilla y todo eso. Por lo menos son 6 naranjas ahí, ¿verdad? Y no lleva fibra, por lo tanto el nivel de azúcar que se va a obtener después de tomarse eso va a ser un pico de azúcar que no se van a imaginar. Con que es malo para uno, ya no se diga para una paciente diabética. Y recomendar la ingesta de fibra vegetal.
Esas pacientes las debemos de instar a que hagan ejercicio. No estamos acostumbrados a hacer ejercicio, ¿verdad? Ni estando no embarazadas, así que es bien difícil decirle a una mujer, muévase por favor, y se debe de mover de verdad, porque hay gente que creen que porque trabaja parada o porque solo anda de arriba para abajo en la casa, ya eso es ejercicio. No es ejercicio eso, ejercicio es tener un periodo de actividad física de leve a moderada en la embarazada, de más de 20 a 30 minutos al día, por lo menos caminar, para que no les digan así a nuestros hijos. Ahora con los fármacos. Los fármacos es la tercera línea de acción. Si no se logra con la dieta y el ejercicio, pues pasamos a los fármacos. Pero lo ideal es, primero, dieta y ejercicio. Y si se utilizan los fármacos, no debe de faltar la dieta y el ejercicio. Si no logramos los objetivos metabólicos, vamos a los fármacos. ¿Cuáles son los objetivos metabólicos? Una glicemia en ayunas menos de 95, como les había dicho, una glicemia postprandial abajo de 140, 1 hora, y 2 horas 120. Nosotros ocupamos, les puse esto porque es lo que pueden encontrar más que todo en la literatura americana. Ellos ocupan más 1 hora postprandial. Nosotros estamos más acostumbrados a 2 horas postprandial, que es 120, ya sea en desayuno, después del almuerzo y después de la cena. Si no se logran esos objetivos, pues vamos con los fármacos. Y los fármacos hay dos opciones, que es la insulina y los agentes antihiperglicémicos conocidos, ¿verdad? Y el que más utilizamos es la metformina. Y en Estados Unidos ocupan la gliburida o la glibenclamida. Lo cierto es que a veces le tenemos, nosotros los médicos, a veces le tenemos bastante respeto o miedo a la insulina y tratamos de ocupar más metformina. Pero lo cierto es que la Asociación del Colegio Americano y la Asociación de Diabetes refieren que la insulina es el fármaco de primera elección, ¿de acuerdo? Pero han avalado el uso de agentes antihiperglicémicos orales en ciertas circunstancias que ya vamos a ver. La FIGO considera la insulina como fármaco de primera línea en mujeres con diagnóstico antes de las 20 semanas y los otros parámetros ya mencionados. Pero la FIGO también considera aceptable el uso de fármacos orales en algunas pacientes, específicamente con valores no tan altos de glucosa en ayunas. Eso es lo que les quería mencionar. Si nosotros tenemos parámetros en ayunas que van entre 95, 105 a 110, ahí podemos evaluar si ocupamos fármacos orales. Pero si ya son valores mayores de 110, 115, 120 en ayunas, pues no se deberían de utilizar los fármacos orales y se utiliza la insulina. Es de recordar que la insulina es una molécula bien grande, no pasa a la placenta en la gran mayoría de insulinas utilizadas, ¿verdad? No pasa a la placenta. Así que el bebé se va a ver muy poco afectado por el uso de insulina. Eso hay que estar convencidos uno para poder convencer a la señora, ¿verdad? Porque la señora le va a decir, no doctor, eso me lo va a dejar ciego al niño, me lo va a quemar, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y tenemos que saber que la metformina y la glibenclamida sí pasa a la placenta y tiene niveles altos de medicamento en sangre fetal. Se habla que la glibenclamida, la metformina, tiene hasta un 200% más de valores en sangre fetal que en la mamá. Es decir, que tiene 2 veces más que la mamá. Y de glibenclamida se habla que tiene el 70% de la dosis de la mamá pasa al bebé. ¿De acuerdo? Así que eso tenemos que estar convencidos. Entonces, habíamos dicho que si no se alcanzan los valores
los valores de los metabólicos de 95 o 120 después de comer, se debe utilizar insulina. Y la otra indicación es que si los bebés comienzan a tener aumento de la circunferencia abdominal cercano en las etapas tempranas del tercer trimestre, es decir, hablando alrededor de las 28, 30 semanas, si estos bebés ya tienen una circunferencia abdominal por ultrasonografía en el percentil 75 o más, ya debe de tener dosis de insulina, aunque sus valores sean normales. ¿De acuerdo? Esto reduce el riesgo de macrosomía fetal. Como les había dicho, constituye el tratamiento de elección. La dosis varía dependiendo de la literatura que leamos o de la institución. Puede ir entre 0.7 hasta 2 unidades por kilo día. Es de recalcar que este kilo son kilos actuales en la mamá, kilos o el peso actual durante el embarazo, no peso antes de embarazarse, ni mucho menos peso ideal. ¿De acuerdo? Hay otras recomendaciones que va por trimestre: 0.7 en el primer trimestre, 0.8 en el segundo trimestre, 0.9 en el tercer trimestre. Pueden ser de hasta 4 dosis al día, repartidas durante todo el día. Generalmente ocupamos antes del desayuno, ocupamos antes de la cena y ocupamos al momento de dormir, que es alrededor de las 10, 11 de la noche. Esos son los objetivos metabólicos que queremos alcanzar, que ya los había mencionado. Muy importante es la hemoglobina glicosilada, debe de ser reportada o debe de ser evaluada una vez por lo menos cada trimestre. Y nuestros valores que debemos de alcanzar es menor del 6%. Eso es lo ideal. De 6 a 6.5% está aceptable. Esos son la forma de calcular la insulina, pero si quieren eso lo podemos discutir más adelante si ustedes lo desean. Muy importante es que conozcamos cómo se maneja la hipoglicemia durante el embarazo. Es completamente diferente que en una persona no embarazada. En una persona no embarazada le damos jugo de naranja, le dan una Coca-Cola, le ponen un dextrosado en la vena o le dan un dextrosado tomado, pero eso no lo podemos hacer en el embarazo. Estas pacientes pueden tener picos altos de glucosa después de la toma de una solución dextrosada y luego bajar, ¿verdad?, abruptamente. Así que no se debe de dar eso en pacientes que estén conscientes. En pacientes inconscientes, pues lo ideal sería tener glucagón, pues no tenemos glucagón. Así que si hay una paciente inconsciente embarazada, pues que Dios nos socorra, le ponemos dextrosa, ¿verdad? En el embarazo es definida como una glucosa menor de 60. Como ya les dije, ¿qué es lo que pasa con azúcares simples? Y la Asociación de Diabetes Americana de Diabetes sugiere que se utilice leche, ¿verdad? Y la leche, la mejor es la leche descremada, ya que contiene azúcar, pero contiene proteínas. Y ¿cómo se llama? La absorción del azúcar de la leche va a ser más lentamente y se va a corregir mucho mejor la glicemia sin esos picos y luego caídas abruptas. A estas pacientes yo siempre les digo, anden su lechita, ¿verdad? Y venden los Tetra Pak o Tetra Brick, ¿cómo se llama? ¿Verdad? De que no necesita refrigeración, que lo anden en su cartera. O las pacientes que están ingresadas, yo les digo, tengan su lechita ahí en la mesa de noche para que no llegue el de turno y les dé el glucosado oral. ¿Qué pasa con la metformina? Como yo les había dicho, está ampliamente utilizado, está aceptado por la mayoría de asociaciones
está aceptado por el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras, pero para la FDA no está avalado, ¿verdad?, para utilización durante el embarazo. Parece ser seguro, ¿verdad? No ha pasado nada todavía, parece ser seguro, pero faltan estudios a largo plazo para ver a largo plazo qué pasa con estos bebés, ¿verdad? Pero parece ser seguro. Ya les había dicho de los niveles séricos de metformina en el bebé. No se conoce, ¿verdad? Faltan estudios todavía a largo plazo. Así que se puede utilizar, pero estas pacientes deben ser informadas de los, riesgos que no se conocen y que pueden ser a largo plazo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la metformina comparado con la insulina? La mayoría de estudios, en la mayoría de parámetros salen similares, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas en las cuales puede ser metformina mejor, otras cosas puede ser insulina mejor. ¿De acuerdo? Pero son estadísticamente casi no hay diferencia. Pero metformina reduce la hipoglicemia neonatal hasta casi en un 40%, reduce también fetos grandes para la edad gestacional casi en un 20%. Curiosamente, el uso de metformina en estas pacientes disminuye el riesgo de hipertensión inducida por la gestación hasta casi en un 45%. Las pacientes con metformina tienen menor ganancia de peso durante el embarazo y no hubo diferencia en parto pretérmino, en restricción del crecimiento, en mortalidad perinatal, parto por cesárea o macrosomía. No es lo mismo fetos grandes para edad gestacional que macrosomía. Macrosomía es por arriba de 4 kilos y feto grande es por arriba del percentil 95. Así que en macrosomía no hubo diferencia. Glibenclamida también se puede utilizar. Su uso no ha resultado mejor cuando se compara con insulina y hay mayor riesgo de macrosomía, mayor tasa de hipoglicemia neonatal. ¿Qué pasa glibenclamida con metformina? Como ya les había dicho, los niveles de glibenclamida del 70% en sangre fetal, los niveles de metformina de 200. Esto es bien importante, se ha visto que pacientes que utilizan metformina o glibenclamida, cerca de un tercio hasta la mitad de estas pacientes va a fallar terapéuticamente el medicamento y hay necesidad de ponerles insulina. La tasa de falla terapéutica fue similar en las dos. Y eso es muy importante, ninguna ha sido asociada con incremento de efectos anatómicos al nacimiento. El manejo intraparto, solo lo voy a decir así a grosso modo, necesitamos tener un buen control metabólico durante el parto. No se vale que hayamos tenido un buen control durante el embarazo y que durante el parto se nos venga a descotorrar la glicemia, ya que hiperglicemias maternas aumenta el riesgo de hipoglicemia neonatal y además de acidemia fetal. Así que la normoglicemia materna en el parto no evita la hipoglicemia neonatal severa y prolongada en aquellas mujeres con pobre control metabólico anteparto. Es decir, que aquellas pacientes que han estado mal durante el embarazo, tampoco es que esperemos milagros que al bebé no se le va a bajar la glicemia después. La labor tiene un efecto de disminuir la glicemia. El objetivo es mantener la glicemia entre 70 y no más de 126 miligramos por ciento. Esas son las formas, ¿verdad? Los programas que tenemos para disminuir la glicemia durante el parto. La mejor es la insulina endovenosa por bomba, ¿verdad? Dependiendo de los valores de glicemia materna, ¿verdad? Tomado por hemoglucotest, la cual debe ser en fase activa
debe de tener un hemoglucotest cada hora. Si se va a hacer cesárea, pues debe ser el procedimiento de los primeros procedimientos que se deben de realizar en la mañana, no se deben de dejar para en la tarde. El hipoglicemiento, la insulina no se administra, y también debe de ser, eso es muy importante, debe ser chequeado los niveles de glucosa en sangre antes de la cesárea, ya que si una paciente tiene más de 120 antes de la cesárea, pues ese bebé tiene mayor chance de tener hipoglicemia neonatal. ¿Qué vamos a hacer con esas pacientes al llegar al término? ¿La vamos a inducir? ¿No la vamos a inducir? ¿Cuándo inducirla? ¿Cómo inducirla? Son preguntas que tienen respuestas relativas. ¿De acuerdo? Lo más importante es evitar los óbitos fetales tardíos y evitar el trauma obstétrico relacionado al continuo crecimiento fetal. Pero también tenemos una desventaja. Aumentar la tasa de inducciones antes de las 39 semanas aumenta el riesgo de morbilidad neonatal. Entonces la mayoría de estas pacientes no deben de ser inducidas antes de la semana 39. La mayoría. Todavía no ha sido evaluado el tiempo óptimo para el parto, ¿verdad? Pero tenemos alguna evidencia en las cuales nos dicen que pacientes con diabetes gestacional tipo A1, es decir, aquellas pacientes que no necesitan insulina, solo están con dieta y ejercicio bien controladas, no hay macrosomía y todo está súper bien, no necesitan inducción, ¿verdad? Y se puede llegar hasta la semana 41. Incluso estas pacientes no necesitan monitoreo fetales, ¿de acuerdo? Son pacientes bien controladas. Aunque en la práctica varía en cada institución y se recomienda que no sea, por lo menos que no sea antes de la semana 39. Si las pacientes con diabetes tipo A2, estas pacientes son las que ocupan insulina o algún tipo de hipoglicemiante, deben de ser inducidas por lo menos a las 39 semanas. Y estas sí se benefician de monitoreo fetales. Cesárea nada más con productos arriba de 4.500 gramos o más. Se habla de que el número necesario de cesáreas para prevenir una lesión del plexo braquial tienen que hacerse 443 cesáreas para prevenir una ruptura del plexo braquial. Es decir, que hacer tanta cesárea no beneficia a los bebés, ¿de acuerdo? Entonces por eso es que el punto de corte es 4.5 kilos en pacientes diabéticas y 5 kilos en no diabéticas. Ya me están jalando la pita, así que voy a ir corriendo un poquito más, ya casi terminamos. Lo que es importante decirles para finalizar es que estas pacientes que hacen diabetes gestacionales tienen mayor chance de tener complicaciones a largo plazo, ¿verdad? Después del parto. 20% de las pacientes van a quedar intolerantes a los carbohidratos o con diabetes a los 40 días. 3.7% van a ser diabéticas a los 9 meses, 5% van a ser diabéticas a los 15 meses, 13% a los 5 años, un 20% a los 9 años y en 15 a 25 años el 50 al 70% van a ser diabéticas. Así que estas pacientes deben de ser alertadas que esto que les ha pasado durante el embarazo es un reclamo de su cuerpo, que lo están tratando mal y que si no lo tratan bien de aquí en adelante se pueden llegar a convertir a ser diabéticas. Por lo tanto, debe de haber cambios en el estilo de vida, la dieta, ejercicio, incluso en algunos grupos utilizan metformina en estas pacientes para prevenir el aparecimiento de diabetes tipo 2 posteriormente. Muchísimas gracias.